Pues muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas, a todes. Bienvenidos a nuestra sesión del 23 de agosto. Vamos a hablar hoy del Día de la Claridad Financiera para Organizaciones de Impacto Social. El día de hoy nos acompaña Luis Nazar, quien es fundador de IFBot. Además es profesor del Diplomado de Diseño de Organizaciones de Impacto Social. Nos acompaña el día de hoy con la plática que tiene el propósito de apoyarlos a ustedes para poderse incorporar al Diplomado de Diseño de Organizaciones de Impacto Social. Antes de comenzar, les recuerdo que hay un link de registro para todos aquellos que estén interesados en obtener una constancia de participación de este conjunto de pláticas que es completamente gratuito. Y recuerden tomar su asistencia. Y sin más, vamos a comenzar con la lectura de la semblanza de nuestro ponente del día de hoy, Luis Nazar. Luis, muchas gracias. Shanat, el micrófono es todo tuyo. Bueno, Luis Nazar cuenta con más de 14 años de experiencia a nivel gerencial en el sector financiero y con una maestría en administración financiera por parte de la Universidad La Salle. Es un empresario apasionado del emprendimiento, la innovación, las tecnologías transformadoras y de la gestión de proyectos. En el año 2021 fue elegido como uno de los 100 emprendedores de México por la Asociación de Emprendedores de México. Ha participado como ponente en congresos económicos de talla internacional, como lo fue en el International Conference on Interdisciplinary Social Sciences en la Universidad Británica de Columbia en Vancouver, Canadá, con el tema Las capacidades de los emprendedores emergentes en México. Por más de 8 años se ha desempeñado como consultor de negocios. Actualmente es socio fundador y director general de SIGE México, una compañía fintech en donde han desarrollado a iIF, el primer consultor virtual de negocio para emprendedores, atendiendo a más de 25,000 micro y pequeñas empresas en México y Latinoamérica y Europa. Y bueno, SIGE México ha sido parte de diversos programas de aceleración con empresas como Angel Ventures México, Factory A, que es con Scotiabank y el Tecnológico de Monterrey, Village Capital e Irrazonable México. Actualmente la compañía tiene presencia en más de 13 países de LATAM y Europa. Además ha sido reconocida por diferentes medios nacionales e internacionales como el financiero Bloomberg, Fractal, la revista Entrepreneur, Smart Capital, entre otros. Muchísimas gracias, Shanat. Bueno, pues entonces, Luis, el micrófono es todo tuyo. Bienvenido. Y bueno, vamos a escuchar qué traes para nosotros el día de hoy. Perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, ya casi. Pues un placer poder compartir con ustedes esta sesión introductoria a lo que vamos a estar analizando justamente en la sesión correspondiente al diplomado. Vamos a hablar particularmente sobre la claridad financiera para las organizaciones de impacto social. Voy a compartir rápidamente mi pantalla para, obviamente, apoyarme un poco con una presentación que preparé particularmente para el día de hoy. Como les comentaba, estaremos viendo de manera introductoria únicamente lo que ya estaremos abordando de forma muy particular con el tema claridad financiera para organizaciones de impacto social. Bueno, ya hicieron favor de dar la semblanza. Muchísimas gracias por esa introducción. Efectivamente, soy Luis Alberto Pérez Nazar, socio fundador y director general de SIGE México. Como bien lo comentaron, pues es una compañía fintech. Y bueno, nosotros nacemos justamente con el objetivo de generar impacto. Eso es lo que nos ha movido a lo largo de estos últimos 6, 7 años aproximadamente, y es lo que más nos apasiona. El impacto que particularmente nosotros hemos venido trabajando a lo largo de estos años es justamente lograr democratizar el desarrollo de habilidades y capacidades financieras, principalmente en los micro y pequeños empresarios de toda la zona de América Latina y el Caribe. Quiero platicarles que evidentemente para nosotros como SIGE México no ha sido una tarea sencilla. Yo les podré decir que para nuestro caso, el generar ese impacto social, principalmente de carácter social, ha sido un verdadero desafío. Sin embargo, créanme que es algo que nos mueve todos los días.
Entonces, es un verdadero reto y la verdad es que definitivamente pues es un tema extremadamente importante, sobre todo ahora que pues esto relacionado con los emprendimientos de impacto pues está sonando muchísimo. La verdad es que se está convirtiendo en una tendencia, de hecho es una agenda a nivel internacional derivado de esta famosa Agenda 2030, en donde pues se tienen muy bien identificados los objetivos de desarrollo sustentable y evidentemente pues áreas de oportunidad extremadamente importantes. Entonces creo definitivamente que es momento de emprender y por qué no emprendiendo buscamos resolver pues algún objetivo de desarrollo sustentable. Nosotros, insisto, particularmente nuestra labor, esa labor de impacto está orientado principalmente a los objetivos relacionados con la educación y particularmente relacionados con el desarrollo de habilidades y capacidades financieras para las micro y pequeñas empresas en la zona de América Latina y el Caribe, y esto principalmente pues por la alta tasa de mortandad de las micro y pequeñas empresas en esta región. Estamos hablando de una tasa de mortandad elevadísima, cerca del 80% de los negocios que se crean, perdón, fracasan antes de cumplir los primeros 18 meses de vida. Entonces, bueno, esto es lo que a nosotros nos mueve, es a lo que nosotros nos apasiona y definitivamente pues todos los días estamos trabajando para encontrar justamente esa forma de generar un mayor impacto hacia pues esta comunidad de emprendimiento en la zona de América Latina y el Caribe. Antes de que empecemos a abordar los temas que estaremos hablando en el diplomado y que sirvan para introducir justamente todo lo que estaremos tocando, quiero comentarles que para nosotros, particularmente para SIGE México, que bueno, ha venido desarrollando y validando y transformando su modelo de negocio, es fundamentalmente necesario incluir tecnología para generar impacto. Eso, insisto, para nosotros como SIGE México, en búsqueda justamente de lograr transformar o desarrollar las habilidades y capacidades financieras para las micro y pequeñas empresas. Es un elemento que nosotros, insisto, de manera interna hemos identificado y que sin la incorporación de tecnología, pues evidentemente sería mucho más complicado lograr o alcanzar este objetivo de democratizar el desarrollo de habilidades y capacidades financieras, principalmente en las micro y pequeñas empresas. La incorporación de tecnología es una situación fundamental, insisto, para nosotros y sabemos que sin incorporación de este componente tecnológico, muy difícilmente estaríamos generando impacto. Ahora bien, ¿qué tipo de tecnología? Nosotros requerimos tecnología exponencial, tecnología que nos permita prácticamente atender a cualquier micro, pequeño empresario en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, en cualquier día, sin la necesidad de que una persona, un individuo, esté ahí para atender a la micro, pequeña empresa. Entonces, pues vaya, ha sido parte de nuestro trabajo a lo largo de estos últimos años desarrollar tecnologías exponenciales. Principalmente nos hemos apoyado de asistentes virtuales que permiten justamente darle atención a cualquier micro y pequeño empresario en cualquier parte del mundo para desarrollar sus habilidades y capacidades financieras. Entonces, este mensaje principalmente va dirigido para tener en cuenta que muy probablemente para generar impacto social, ambiental y económico fundamentalmente, es necesario la incorporación de este componente, de la tecnología como tal. Pero bueno, de eso se estará hablando a lo largo ya del diplomado. Particularmente, ¿qué temas estaremos tratando? Y obviamente, bueno, quiero justamente compartirles estos elementos más importantes y ojalá puedan invitarlos a que formen parte del diplomado. Bueno, hablaremos de temas muy importantes. El primero de ellos es justamente descubrir, descifrar cuáles son aquellos aspectos más importantes que una organización de impacto, naturalmente, debe tener en cuenta para el desarrollo y gestión de proyectos.
Es importante descifrar estos aspectos importantes porque ahora que el emprendimiento de impacto, principalmente de carácter social o ambiental, perdón, está teniendo un auge tremendo, principalmente derivado de la Agenda 2030, pues empieza a existir un poco de confusión. ¿Cuál es el objetivo? Sí, generar impacto, por supuesto, un impacto ambiental, un impacto social, claro que eso es fundamental, eso es importantísimo, es la razón de ser de este tipo de organizaciones. Y ahí es en donde nos perdemos un poquito y nos olvidamos del impacto financiero. Una empresa de impacto social, una organización de impacto en general, no debe de perder de vista por nada del mundo el impacto financiero. Eso es importantísimo. Y más adelante vamos a ver el por qué, justamente la importancia, la relevancia de tomar en cuenta este componente financiero que, pues, insisto, generalmente nos olvidamos de él. Decimos, bueno, yo voy a generar un impacto social, voy a contribuir para disminuir la pobreza en cierta región a través de un modelo de negocio que contribuya a generar empleo, en fin, no sé. Nos enfocamos tanto a eso que perdemos de vista, bueno, ¿cómo vamos a hacer que esta organización sea financieramente rentable y consiga justamente contribuir a un objetivo de desarrollo sustentable? Ahí nos perdemos, ahí ya no sabemos en muchas ocasiones qué hacer. Bueno, vaya, si para un emprendimiento tradicional o un emprendimiento tecnológico la parte financiera es la que se nos olvida, pues más aún en los proyectos de impacto social, ambiental, en fin, es muy común perder de vista pues cómo vamos a generar el impacto financiero hacia la propia organización y hacia los interesados de la organización, porque al final del día somos una organización, una empresa que busca sí contribuir con un objetivo de impacto social, ambiental, no lo sé, pero bueno, tendrá al final del día fines económicos, siempre y cuando no seamos una asociación sin fines lucrativos, por supuesto, y es muy válido y no pasa absolutamente nada. Obviamente la labor será pues buscar fuentes de financiamiento a través de la asociación que nos permita pues operar y contribuir a dichos objetivos. De cualquier forma, siendo asociación o siendo una empresa con fines de lucro, naturalmente tendremos que diseñar estrategias de financiamiento, ya sea a través de nuestros recursos propios o a través de recursos de terceros, ya sea inversión, ya sea deuda, en fin, cualquiera que sea el tipo de organización, tendrá que desarrollar una estrategia de financiamiento, porque al final del día, pues, es la organización, la asociación, la empresa va a necesitar de recursos para poder cumplir con dichos objetivos. Entonces, es extremadamente importante desarrollar una estrategia de levantamiento de capital, de financiamiento, independientemente de que estemos buscando el lucro o no. Eso es fundamental y bueno, generalmente, insisto, nos perdemos muchísimo en este punto, principalmente cuando estamos construyendo un modelo de negocio orientado a la generación o a la creación de una organización de impacto. Entonces, y es algo muy natural, es algo muy normal. De hecho, bueno, esto sucede no nada más para las organizaciones de impacto, prácticamente cualquier emprendimiento suele ser muy complicado desarrollar estrategias financieras para la toma de decisiones. Y evidentemente, pues en el caso de las organizaciones de impacto no es la excepción. Es fundamentalmente importante incluir pues estos componentes financieros que al final del día son estos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta, sobre todo para el desarrollo y gestión de este tipo de proyectos. Todo esto estaremos analizando a lo largo del diplomado. Naturalmente, bueno, tendremos que determinar qué es el impacto, porque ahora más que nunca se habla de emprendimiento, por supuesto, pero emprendimiento de impacto. Y bueno, a veces decimos, sí, suena muy padre que tu emprendimiento sea de impacto, que tu modelo de negocio
busca o está encaminado, perfilado o diseñado, descifrado a generar impacto. Pero ¿qué es el impacto? ¿Qué tipos de impacto existen? ¿Y por qué es importante? ¿Y cómo podemos generar impacto? Eso es fundamental. Yo les comentaba al inicio de esta plática que al menos para nosotros particularmente, un componente que no podemos perder de vista para generar ese impacto destinado o orientado para el desarrollo de habilidades y capacidades financieras en las micro y pequeñas empresas, pues es la incorporación de tecnología. Eso es fundamental. Para nosotros, nosotros no podemos prescindir de este componente. Naturalmente, esto no aplica para todos, pero bueno, es una forma de generar ese impacto, de poder escalar, de poder llevar el beneficio a la mayor cantidad de personas posibles, obviamente, identificando ya el impacto en donde nosotros queremos trascender como organización. Otro de los temas extremadamente importantes que estaremos analizando a lo largo de nuestro diplomado es entender, y esto también suele ser un tema que se confunde muchísimo, que lanzar un producto, lanzar un servicio o atender una necesidad en particular no es lo mismo que lanzar una organización de impacto. Y eso, bueno, aplica para cualquier tipo de emprendimiento en general, pero particularmente hablando de las organizaciones de impacto, generalmente, y nos ha tocado atender este tipo de empresas, este tipo de organizaciones, inclusive nos ha tocado convivir con estas organizaciones en diferente tipo de programas, principalmente de aceleración, en donde tienen perfectamente identificado el objetivo de desarrollo sustentable y tienen más o menos trazado un modelo de negocio, pero se centran tanto justamente en el objetivo de desarrollo que se olvidan de construir una organización, se olvidan de crear una estrategia, de responder dos preguntas clave justamente para construir una organización de impacto, identificar naturalmente el terreno en donde la organización quiere participar. Bueno, si ya se tiene identificado, esa es la pregunta, ya tengo identificado el terreno hacia donde mi organización va a atender dicho objetivo de desarrollo. Y dos, ¿cómo logro configurar un modelo de negocio que permita, obviamente, crear una ventaja competitiva, una propuesta de valor sólida, encaminada y orientada justamente al objetivo de desarrollo sustentable y atender esa problemática previamente identificada? Entonces, no nada más se trata de definir, bueno, yo quiero combatir el cambio climático en cierta zona, en cierta región, y bueno, lo voy a hacer a través de la incorporación, no sé, se me ocurre de paneles solares o no sé, algún otro mecanismo, ¿no? Bueno, ya más o menos tenemos identificado el problema que queremos resolver, este objetivo de desarrollo sustentable. Hemos pensado en una posible solución, propuesta de valor, pero bueno, va un poco más allá. E inclusive vamos a recalcar un poquito este punto en esta sesión más adelante. El que no es lo mismo identificar el objetivo, no es lo mismo lanzar un producto, un servicio pensado para atender alguna necesidad en particular, que crear una organización de impacto. Son cosas bien diferentes y, bueno, insisto, en muchas ocasiones nos enfocamos tanto al problema, nos enfocamos tanto al objetivo de desarrollo de impacto que nos olvidamos de cómo construir una organización. Y eso es bien interesante. Insisto, más adelante voy a tratar de profundizar un poquito más sobre este punto en particular, porque al menos para nosotros, lograr entender
que no es lo mismo lanzar un producto, un servicio que lanzar una organización. La verdad es que nos ha ayudado muchísimo a hacer una serie de replanteamientos principalmente orientados hacia nuestro modelo de negocio. Otro de los puntos que estaremos abordando a lo largo de nuestro diplomado es entender el proceso de preparación y evaluación financiera y económica de proyectos de impacto. Eso es fundamental. Y ya lo comentaba y tiene relación con el punto 2, con el punto 1, perdón, de nuestro temario. Que bueno, independientemente, insisto, de que seamos una asociación sin fines de lucro o bien seamos una organización buscando la rentabilidad financiera, necesitaremos prepararnos y hacer un proceso de evaluación financiera y económica de nuestro proyecto de impacto. Esto, insisto, ya sea que busquemos fondos y financiamiento y patrocinio por parte de terceros, necesitaremos forzosamente crear una estrategia de levantamiento de capital de financiamiento. Si no va para allá, si buscamos crear una organización de impacto y que obviamente esta sea financieramente rentable, bueno, misma situación, necesitaremos conocer el proceso para preparar, evaluar y analizar financiera y económicamente nuestro proyecto de impacto. Y naturalmente existen métodos y procesos muy particulares para llevar esto. De hecho, también más adelante, a lo largo de esta sesión de introducción, justamente les presentaré un pequeño diagrama de aquellos componentes que necesitamos justamente para llevar a cabo la evaluación financiera y económica. Naturalmente, bueno, no estará de más hacer una evaluación de mercado, por supuesto que no estará de más hacer una evaluación técnica. Eso definitivamente ayudará muchísimo a construir de manera sólida nuestra organización de impacto. Esto es extremadamente importante y lo vuelvo a reiterar y sí voy a insistir muchísimo en esto. No basta con tener identificada la problemática, esa necesidad que queremos atender y que está alineada a un objetivo de desarrollo sustentable. Por supuesto que es importante y por supuesto que es valioso, pero es uno de muchos elementos que tenemos que considerar naturalmente para crear una organización de impacto que cumpla no solamente con ese impacto social y ambiental, sino también que permita crear un impacto financiero. No podemos perder de vista bajo ningún motivo que nuestra organización de impacto tiene que generar también ese impacto financiero. Eso es fundamental, eso es importantísimo. Otro de los puntos que estaremos analizando es justamente la evaluación de proyectos de impacto como un proceso y sus alcances. Una evaluación, como lo comentaba hace un momento, no solamente de carácter financiero, de mercado, una evaluación técnica es extremadamente importante. Como experiencia propia, buscando justamente democratizar el desarrollo de habilidades y capacidades financieras, no hay posibilidad, al menos insisto, bajo nuestra experiencia, o es muy complicado generar un impacto social sin la incorporación de ciertas tecnologías dentro de nuestro modelo de negocio. Y para ello, evidentemente, necesitamos una evaluación técnica del tipo de tecnologías que buscamos integrar. Y evidentemente el mercado. Naturalmente, cuando hablamos de una evaluación de mercado, pues pensamos, o al menos a mí se me viene a la mente, pues un proyecto que busca rentabilidad. Pero bueno, si lo enfocamos o lo orientamos a un proyecto de impacto social o ambiental, pues necesitamos conocer forzosamente cuál es la dimensión, la magnitud del mercado al que vamos a beneficiar a través de nuestro modelo de negocio, a través de nuestra propuesta de valor. Eso es necesario. Si no conocemos esa magnitud de mercado al que vamos a atender, si no conocemos la magnitud de la necesidad que queremos resolver, pues difícilmente encontraremos ese componente que nos permita llevar a cabo una evaluación financiera. Total del mercado disponible, mercado servido disponible, mercado objetivo. Si esto lo trasladamos a proyectos de impacto,
pues evidentemente se convierte en aquellas pues regiones, zonas, personas que van a recibir nuestro beneficio. Al final del día es necesario, es importante hacer una evaluación de carácter tecnológica y de carácter de mercado. Y bueno, por supuesto, la evaluación y análisis de carácter financiero, por supuesto que se debe incorporar, por supuesto que nosotros lo debemos de tomar en cuenta al momento de construir nuestra empresa, nuestro proyecto de impacto. Eso es bien importante. Estaremos abordando un tema relacionado a cómo reconocer una estrategia ganadora dentro del modelo de negocio de nuestra empresa, de nuestro proyecto de impacto. Uno de los desafíos más importantes de cualquier emprendedor y que, bueno, no está, las empresas o los proyectos de impacto no están libres de esta área de oportunidad, es justamente cómo reconocer, cómo crear una estrategia ganadora dentro de nuestro modelo de negocio, cómo configurar esos componentes que permitan justamente crear una propuesta de valor única orientada a un objetivo de desarrollo. Eso es fundamental, eso es importantísimo. Y aquí, obviamente, el punto anterior y el punto anterior y el punto anterior son fundamentalmente necesarios para lograr descifrar, desarrollar la estrategia ganadora. Es importantísimo. En cualquier tipo de emprendimiento, incluyendo los proyectos de impacto, solemos confundir las estrategias con planes, con tareas, con presupuestos, con modelajes, y se nos olvida justamente los componentes más importantes de la estrategia. Cómo descifrar, cómo desarrollar una propuesta de valor única que atienda justamente esa necesidad que absolutamente nadie puede atender o que difícilmente alguien podrá atender como nosotros. De eso también estaremos hablando a lo largo de nuestro diplomado. Entonces, bueno, si se dan cuenta son algunos puntos, la verdad es que bien interesantes. Naturalmente, bueno, abordaremos los objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto que estaremos hablando de todo esto a lo largo del diplomado. Obviamente, estamos hablando de 17 objetivos de desarrollo que tienen, bueno, una cantidad de verticales importantísimas y en donde, pues, obviamente hay una oportunidad bien interesante para poder emprender, para poder contribuir con esta agenda y bueno, ¿por qué no crear, desarrollar una empresa, un proyecto de impacto financieramente rentable? Creo que obviamente no está peleado, jamás estará peleado. Naturalmente, bueno, lo que nos tiene que mover en este caso no forzosamente es el impacto financiero, sino el impacto social o el impacto sostenible. Y bueno, de ahí que derive justamente el impacto financiero. Pero bueno, la idea es no perder justamente el enfoque hacia que nuestra organización tiene que ser una organización financieramente rentable. Y a continuación, un poquito más adelante, vamos a ver el por qué. Vamos a entrar un poquito, bueno, hasta aquí me gustaría saber si hay alguna duda con los puntos que estaremos tratando a lo largo del diplomado. O bueno, las dudas las podemos dejar igual hasta el final para que no rompamos con el ritmo de la presentación. ¿Sale pues? Vamos entonces, vamos a hablar del impacto. Obviamente, bueno, pues es parte fundamental del tema de nuestro diplomado. Tal cual, el impacto lo podemos definir como un proceso para medir justamente la habilidad de un negocio, de un proyecto, de una compañía, de una organización, para generar ganancias, pero también de crear valor hacia sus clientes, colaboradores, comunidad y obviamente hacia el medio ambiente. Ese es el impacto.
Naturalmente, bueno, naturalmente no cualquier emprendimiento genera impacto. Podemos hablar que los emprendimientos tradicionales, es decir, aquellos emprendimientos con actividades económicas, pues, tradicionales que comúnmente conocemos, pues sí buscan generar ganancias, pero se olvidan un poco, el objetivo no es crear valor hacia su entorno, tanto interno como externo. Y una organización de impacto sí busca dentro del modelo de negocio crear valor a todo el entorno que lo rodea, tanto interno como externo. Entonces, es importantísimo y obviamente cuando nosotros empezamos a perfilar nuestro proyecto hacia una empresa, un emprendimiento de impacto, y si obviamente lo perfilamos hacia un emprendimiento de desarrollo sostenible, bueno, pues naturalmente el objetivo fundamental será crear valor hacia el entorno, es decir, crear valor hacia ese objetivo de desarrollo que nosotros previamente hemos identificado. Sin embargo, al ser una organización de impacto, pues naturalmente tendremos que buscar la forma de generar también el impacto financiero. Eso es importantísimo. Entonces, eso es el impacto como tal. Si hablamos de una organización de impacto, bueno, pues es una organización, insisto, que tiene elementos, tiene métodos, tiene aquellas herramientas para poder medir justamente el impacto financiero y obviamente ese impacto de valor hacia todo el entorno de la propia organización. Entonces, a lo que voy con esto, y es lo que he tratado de estar comunicando o de comunicar a lo largo de esta sesión, es justamente no perder de vista la parte financiera. Insisto, independientemente de que nuestro proyecto esté orientado a resolver un objetivo de desarrollo sostenible. Eso es padrísimo, es de verdad una experiencia tremenda, pero bueno, no podemos perder de vista justamente el impacto financiero. Y bueno, justamente para allá vamos, y es que en la actualidad absolutamente todas las empresas, incluyendo aquellas empresas de impacto, pues deberían al menos presentar tres tipos de informes a sus consejos de administración y obviamente a sus inversionistas. Utilidades financieras, naturalmente, el impacto social que está generando y el impacto ecológico. Naturalmente, bueno, yo puedo crear una empresa de impacto, pero mi objetivo o la razón de ser de mi negocio no está orientado a atender un objetivo de desarrollo sostenible. Genero impacto porque sí contribuyo hacia mi comunidad, contribuyo hacia la mejora en la calidad de vida de mis colaboradores y empleo, pues no sé, algunos instrumentos que me permitan también generar un impacto ecológico dentro de mis procesos productivos. No precisamente por contribuir de esa forma, mi empresa va a ser una empresa orientada o de impacto orientado a los objetivos de desarrollo sostenible. No, por supuesto que no. Estoy contribuyendo, está genial, pero bueno, no tengo absolutamente nada que ver con el desarrollo o con los objetivos de desarrollo sostenible. Simple y sencillamente contribuyo. Sin embargo, insisto, los proyectos de impacto orientados justamente a estos objetivos de desarrollo sostenible, pues su objetivo fundamental sí es ese, generar directamente el impacto social, el impacto ecológico, pero naturalmente deberán velar justamente por generar las utilidades financieras necesarias para que ese proyecto de impacto pueda naturalmente ofrecer y generar esos resultados de impacto social, de impacto ecológico que se están persiguiendo. Por muy, por muy social que busquemos ser dentro de nuestra organización,
Naturalmente, las fuentes de financiamiento son necesarias para alcanzar ese impacto social o ecológico o aquel impacto relacionado con un objetivo de desarrollo sustentable. Es decir, sí podemos estar atendiendo un objetivo muy humano, muy social, muy ecológico, como puede ser en el aspecto social, como puede ser el tema de la pobreza, como puede ser el tema de la educación. Sí, es extremadamente humano, pero desafortunadamente para atender esa problemática aparte tan grande, tan enorme como es la pobreza o como es la educación, pues se requiere de muchísimo capital. Entonces, naturalmente, nuestro emprendimiento tiene que estar orientado y tiene que buscar los mecanismos o tiene que desarrollar los mecanismos, las estrategias justamente para crear ese capital necesario para poder impactar de manera social o de manera ecológica. Obviamente, bueno, ¿qué hablar de los objetivos de desarrollo sostenible desde la vertical ecológica? Pues evidentemente la escasez de agua, por ejemplo, las energías renovables, métanse en un proyecto de energías renovables, son proyectos extremadamente costosos. Integrar tecnologías que atiendan justamente estos problemas relacionados con los objetivos de desarrollo sustentable, de vertical ecológico, son muy costosos. La mayoría de ellos, obviamente, bueno, hay diferentes métodos en donde se puede optimizar muchísimo el capital, pero naturalmente se necesita dinero. Eso, pues vaya, es fundamental, es necesario. Por muy humano que sea nuestro proyecto, e insisto, aunque no busquemos fines de lucro, bueno, ¿quién le va a inyectar capital al proyecto? Si aunque a mí no me interese la rentabilidad financiera y quiero acabar con el hambre, ¿qué necesito? Capital. Naturalmente necesitaré financiamiento. Entonces, bueno, tengo evidentemente que tomar en cuenta este componente. Ahora bien, estaremos obviamente analizando durante nuestro diplomado, pues, algunas cualidades de los proyectos de impacto. Y fíjense, aquí vienen cualidades bien importantes. Son 3 cualidades fundamentales. La primera de ellas, evidentemente, es que los proyectos de impacto tienen que proveer de un alto beneficio social o ambiental. Eso es, vaya, natural. Entonces, tienen que buscar un impacto en los colaboradores de la organización, en la comunidad en donde se desarrolla la empresa, con problemáticas muy particulares y obviamente haciendo sinergias con los programas existentes, particularmente con la Agenda 2030, en donde, bueno, insisto, hay una cantidad de verticales y oportunidades para generar este tipo de impacto. Entonces, bueno, pues naturalmente los proyectos de impacto pues buscan justamente este beneficio o este alto beneficio de carácter social o ambiental. Y por otro lado, bueno, son organizaciones autosustentables. Esto es importantísimo. Nuestro proyecto de impacto que no busca fines, o en este caso, que no busca fines lucrativos, independientemente de no buscar fines lucrativos, tiene que ser autosustentable. Es decir, que genere ingresos propios, aún cuando en su inicio depende de ciertos fondos, subsidios, aportaciones gubernamentales, de la iniciativa privada, de cualquier tipo de financiamiento. Es importantísimo que este proyecto de impacto, insisto, aunque no persiga fines económicos, financieros, sea autosustentable. Es una cualidad de un proyecto de impacto. Es importantísimo. Vaya, ¿cómo podemos pensar en generar un impacto y principalmente un impacto tan tremendo como el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin una organización que sea autosustentable? A mi experiencia, podría decir que prácticamente es imposible. Sería imposible pensar que podemos contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible a través de una organización sin que ésta sea autosustentable. Vaya, no logro descifrar, no logro encontrar la manera en la que esto pueda suceder. Naturalmente, insisto, es una cualidad de los proyectos de impacto.
Y bueno, naturalmente, pues la pregunta es cómo ser financieramente rentables, es decir, cómo ser autosustentables, cómo lo podemos conseguir. Qué tarea tan compleja. Es una tarea muy difícil porque por un lado estamos tratando de contribuir a un objetivo de desarrollo sustentable, que de por sí ya el desafío es extremadamente fuerte, pero por otro tengo que buscar que mi organización de impacto sea autosustentable. Créanme que es verdaderamente un desafío. Y bueno, para ser financieramente rentables, pues tenemos que perseguir al menos tres fines bien particulares. El primero de ellos, ser potencialmente solventes, es decir, y vuelvo a lo mismo, aquí estamos hablando de proyectos de impacto, independientemente de que busquen fines económicos o no. Eso es importantísimo, ¿eh? Es una de las cualidades, ya lo comentamos, es una de las cualidades de los proyectos de impacto. Entonces, sí tenemos que ser una organización potencialmente solvente y esto significa que más del 75% de los ingresos sean generados por la actividad propia de nuestro proyecto sostenible, de nuestra actividad, en este caso comercial, por así decirlo. Pero bueno, prácticamente lo vamos a resumir, que el 75% de los ingresos tiene que ser generada por la actividad, en este caso por nuestra actividad orientada justamente a la contribución de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero tiene que ser una empresa, tiene que ser una organización, tiene que ser un proyecto que encuentre el punto de equilibrio, es decir, que el 100% de sus ingresos por la actividad del propio proyecto permitan justamente cubrir absolutamente todos los costos relacionados con el proyecto como tal. ¿Sí? Entonces, puede ser que no sea tal vez una empresa tan rentable, pero al menos que logre cubrir el punto de equilibrio. En el punto anterior, perdón, potencialmente solventes, al menos más del 75% que venga por parte de la actividad propia del proyecto de impacto. Bueno, pues también es válido que los ingresos provengan justamente de aportaciones y eso se busca muchísimo dentro de este tipo de proyectos. Sin embargo, bueno, el que nos logren financiar algunas entidades públicas y privadas no es una tarea sencilla y mucho menos si estamos hablando de entidades privadas. Es bien complicado porque la entidad privada, independientemente de que estemos o no buscando contribuir a un objetivo de desarrollo sostenible, pues sí, obviamente buscará invertir o destinar sus recursos a proyectos que al menos sean autosustentables, independientemente de su giro, independientemente de que sean de impacto ecológico, social o no. ¿Sale pues? Pero bueno, por lo menos el 75% de los ingresos sí tiene que provenir justamente de nuestras actividades propias de impacto. Y bueno, pues naturalmente, si logramos alcanzar el punto de equilibrio, eventualmente convertir a nuestra organización en una empresa, en un proyecto, bueno, que pueda permitan justamente reinvertir en el propio proyecto. Cuando logramos justamente ser potencialmente solventes, cuando alcanzamos el punto de equilibrio y cuando generamos utilidades, pues podemos decir que somos un proyecto de impacto financieramente rentable, el cual los ingresos generados por el propio proyecto permite una reinversión que a su vez obviamente va a permitir en la teoría contribuir de mejor forma hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Entonces, naturalmente, si no conseguimos esto, pues insisto, para mi perspectiva es muy complicado que logremos, o a mi juicio es muy complicado que logremos justamente generar ese impacto o contribuir justamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Es verdaderamente difícil. Yo se los comento, insisto, por la experiencia. Nosotros estamos contribuyendo sobre los objetivos relacionados con la educación, particularmente desarrollo de habilidades y capacidades financieras en un segmento muy particular que evidentemente le hace falta el desarrollo de estas habilidades, le hace falta educación.
Y obviamente, bueno, pensar que podríamos o que podemos contribuir sin recursos financieros, pues prácticamente es difícil, ¿no? Tan solo porque necesitamos incorporar tecnología y la tecnología pues cuesta. Entonces, por ese simple hecho, es muy complicado pensar que sin ser autosustentables, sin ser financieramente rentables, sin tener el potencial de solvencia, sin alcanzar el punto de equilibrio y sin generar utilidades, pues muy difícilmente vamos a hacer una empresa o un proyecto de impacto. Eso es importantísimo. Entonces, hay que tenerlo bien presente y obviamente, bueno, en esto estaremos trabajando muy fuerte a lo largo de nuestra sesión. Son escalables, esto es extremadamente importante. Los proyectos de impacto pueden replicarse en otras ciudades, pueden replicarse en otros países. Eso es fundamental, eso es importantísimo dentro de los proyectos de impacto. Y cómo podemos escalar, cómo podemos tener ese crecimiento exponencial. Aquí hay un ejemplo que a mí me gusta muchísimo y es que nos dice que en 1979 General Motors empleó 840,000 empleados, perdón, y generó 11,000 millones de dólares en ganancias. Obviamente, bueno, aquí no estamos hablando de empresas de impacto, pero sí estamos hablando de cómo generan este crecimiento exponencial. Es un ejemplo que no incorpora empresas de impacto social o ecológico, pero aquí la idea es identificar justamente cómo logramos el crecimiento exponencial. Ese es el objetivo de esto. Si comparamos justamente lo que logró General Motors con lo que Google logró en 2012, que empleó nada más a 38,000 personas, que es el menos del 5% de mano de obra de General Motors en 1979, y generó 14,000 millones de dólares de ganancias, es decir, el 120% de General Motors, es decir, con mucho menos colaboradores lograron muchísimo más ganancias. Obviamente, bueno, pues Google es una empresa que incorpora, es una organización exponencial, incorpora tecnologías exponenciales tremendas y naturalmente, bueno, pues logra este crecimiento exponencial a través de la incorporación de tecnologías. Y sí, naturalmente necesitaremos incorporar tecnología para que nuestro proyecto pueda crecer. Entonces, ¿cómo podemos escalar nuestro proyecto? Obviamente todo esto lo estaremos profundizando a lo largo del diplomado, pues tenemos que desarrollar soluciones enfocadas en segmentos específicos, naturalmente alineados a los objetivos de desarrollo sustentable, que tengan necesidades comunes y particulares, que tengan hábitos de consumo similares y variables de decisión común. Esos son los elementos fundamentales para poder escalar el proyecto y naturalmente pues necesitamos apalancarnos de la tecnología para poder atender estos segmentos específicos a través de soluciones específicas. Y es que generalmente, cuando empezamos a emprender, independientemente que sea un proyecto de impacto o no, inmediatamente lo que buscamos son soluciones que apunten a mercados genéricos. Y naturalmente, bueno, pues esto termina siendo un desastre para la empresa, independientemente, insisto, de que tenga fines de impacto, independientemente de que esté alineada a algún objetivo de desarrollo sostenible. Y bueno, cuando pensamos en mercados genéricos, pues naturalmente se nos viene a la mente miles de millones de dólares en ganancia, pero bueno, pues perdemos de vista justamente necesidades comunes y particulares, perdemos de vista hábitos de consumo similares y perdemos de vista variables de decisión comunes. Todo esto se tiene que desarrollar y trabajar justamente en el modelo de negocio para lograr escalar nuestro proyecto. Y bueno, naturalmente, tendremos que trabajar en procesos de preparación y evaluación de proyectos de impacto. Obviamente, pues tendremos que identificar aquellos objetivos de impacto social, ecológico que estaremos o que estemos buscando impactar. Tendremos que hacer un análisis de mercado, tendremos que desarrollar un análisis técnico, tendremos que trabajar en un análisis económico-financiero y en un análisis socioeconómico. Eso es fundamental para poder construir nuestra empresa de impacto, nuestro proyecto de impacto. Todo esto, insisto, lo estaremos trabajando
es un temario, créanme, bien padre, es un temario que al menos a mí me apasiona. Y obviamente la idea es lograr descifrar todos aquellos componentes que permitan justamente construir empresas o proyectos de impacto con este enfoque de impacto financiero, sin perder de vista evidentemente el impacto social o el impacto económico. Entonces, y al final, bueno, pues naturalmente le estaremos echando un ojo justamente a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estaremos hablando un poquito sobre esta Agenda 2030 y obviamente de todas las áreas de oportunidad que se encuentran disponibles en estos objetivos y que bueno, obviamente son áreas de oportunidad para emprender, son áreas de oportunidad para contribuir a tan importantes objetivos de desarrollo y obviamente pues hacer empresa con todo esto. Entonces, esto estaremos analizando, esto estaremos trabajando y bueno, hasta aquí doy por finalizada la sesión introductoria. Agradecerles muchísimo por su atención y ahora sí, cederles el micrófono a todos ustedes para poder atender cualquier duda que haya surgido y obviamente, bueno, pues poder contribuir con todo esto. Nuevamente agradecerles muchísimo y pues vaya, estoy para servirles para cualquier duda. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por la presentación. Solamente quisiera hacer un breviario por ahí. El tema de Luis, también trabajas como consultor, ¿no, Luis? Eres consultor y apoyas a los proyectos en temas de modelos financieros, si mal no recuerdo. Correcto. Y por ahí con tu aplicación también tienes un modelo de enseñanza en tema de educación financiera, particularmente para los emprendedores. Entonces, aquellos que estén interesados, pues siéntanse en la libertad de contactar a Luis por si necesitan alguna asesoría o algún trabajo por ahí que les eche la mano con modelos financieros. Quisiera, por favor, si me ayudas, Sofía, presentando las diapositivas. Antes de pasar a preguntas, le pediría por ahí a Shanat si les puede compartir el link de las sesiones de preguntas y respuestas ahí para el diplomado. Con muchísimo gusto puedo tener una reunión con ustedes, les presento el dossier, les explico de qué va a estar trabajándose durante el diplomado. Creo que aquí en este ejercicio de todo lo que nos ha explicado Luis, quisiera mantener lo siguiente. Las organizaciones de impacto, desde el punto de vista de la Universidad Iberoamericana, tienen que ver con aquellas empresas que están enfocadas aportando valor a la sociedad o al medio ambiente, ¿vale? Estamos convencidos que los modelos capitalistas no nos vamos a pelear con ellos. Sabemos que precisamente se basa la economía en el proceso en el que están trabajando, pero también creemos y tenemos la convicción de que estos modelos capitalistas se pueden adaptar de tal manera de que puedan ofrecer servicios y productos al servicio de la sociedad y del medio ambiente. Quisiera, por ejemplo, poner en la particularidad de un trabajo que estamos realizando aquí en el centro. Estamos realizando una búsqueda de 50 startups de impacto social y medioambiental y particularmente surge una empresa muy interesante que se llama 99 Minutos, no sé si la han escuchado, que trabaja temas de reparto de última milla o reparto, servicios de logística, ¿no? Una de las ventajas de esta organización es que su propuesta de valor se encuentra englobada alrededor del impacto medioambiental, donde aproximadamente por arriba del 90% de sus distribuciones tienen cero emisiones, ¿no? Entonces, el modelo de negocio sí está enfocado en aportar valor al medio ambiente, en donde prácticamente el 90% de toda su operación no genera emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, creemos que los modelos de negocio pueden adaptarse de tal manera de que puedan tener esta esencia. Y bueno, la idea es de que ya si bien ustedes tienen una organización sin fines de lucro, podamos explorar la posibilidad de desarrollar un modelo de negocio que les permite esa sostenibilidad. Y por otro lado, si ustedes tienen una organización que está centrada en las utilidades y están trabajando temas de responsabilidad social, puedan venirse de este lado y enfocarse al servicio de la sociedad o del medio ambiente. Entonces, para esto nada más quisiera, antes de pasar a preguntas y respuestas, si hay por ahí alguna, los quiero invitar a las siguientes pláticas. Recuerden que estas nos quedan 2 pláticas más. Si me das la siguiente, por favor, Sofía. Tenemos 2 pláticas más. El próximo martes vamos a ver ahora el tema de introducción a la evaluación de impacto. Vamos a profundizar un poco sobre los aspectos de cómo crear estos proyectos y cuáles son las consideraciones que van a tener pues a futuro de su compañía o organización, lo que están trabajando. Y terminaremos con una clase modelo que voy a darles el próximo 31 de agosto, donde vamos a ver los temas
de diseño de proyectos de impacto social. Perdón, creo que ahí tenemos un error con la fecha, es en septiembre. Y pasamos a la siguiente, por favor. De nuevo, les invito por ahí al tema del diseño de organizaciones de impacto, el diplomado, y ahora sí el 31. Si me pasa el 31, perdón, a la que sigue. Ahora sí, ya, ándale ahí. Esa es mi clase. Lo que pasa es que están combinadas. El 6 de septiembre vamos a tener la Open Class y el 31 vamos a tener la sesión número 7 del Seminario de Innovación y Emprendimiento Social. Entonces, prácticamente tenemos casa llena la próxima semana y la que sigue. Entonces, recuerden que todas estas actividades son gratuitas y con esto me gustaría, por si hay alguna pregunta por ahí para Luis o para el equipo, que bueno, estamos abiertos a escucharlos y a leer qué preguntas o tienen al respecto. Digo, mientras alguno de ustedes por aquí nos escribe o nos levanta la mano, aquí nada más decirle a Luis sobre el tema de los modelos financieros, ¿no? ¿Cuál podría ser la gran diferencia entre un modelo financiero de una organización completamente centrada en las utilidades y una organización que tenga esta partida entre, no quisiera decirle filantropía, pero sí como el apego hacia un efecto, hacia un tercero, y el eje central relacionado con la utilidad, ¿no? Porque, como bien lo dijiste, es la parte esencial del proyecto que le permita mantenerlo sostenible. Claro, claro, Oscar. Y es un excelente cuestionamiento. A nosotros nos ha tocado trabajar los modelajes financieros para algunas organizaciones de impacto, principalmente. Recientemente hemos trabajado con un par de empresas de impacto ecológico y les puedo compartir que el principal objetivo dentro del modelo financiero es justamente poder proyectar cuánto tiene esta organización de impacto en cuestión de recursos financieros para poder seguir contribuyendo a generar un impacto ecológico, en este caso a través de paneles y herramientas energéticas, de energía, vaya. Entonces, va muy orientado, Oscar, más allá de, bueno, cuánto la organización va a ganar en tema de utilidades, es cuánto realmente va a tener la organización para poder atender a más o a beneficiar a más gente, obviamente, y bueno, generar ese impacto ecológico, es decir, cuánto recurso realmente tiene para poder seguir contribuyendo a su objetivo de desarrollo, en este caso, pues sí tiene un impacto social, tiene un impacto ecológico bien interesante. Insisto, más allá de la utilidad, más allá de la rentabilidad financiera o de aquellos indicadores financieros relevantes de una organización tradicional, pues buscan justamente medir cuánto podemos seguir contribuyendo, vaya. No sé si me expliqué de forma adecuada, Oscar. Digo, yo creo que al final del día lo vamos a ver en las sesiones que vamos a tener contigo, pero sí, Claro. precisamente no hay, creo que lo que quiero rescatar es esto, ¿no? No hay una diferencia, o sea, en realidad podrían tener casi la misma forma de operar, lo único es que a lo mejor pueden tener algunos apartados distintos, pero la idea es la misma, ¿no? Que tengan estos flujos de efectivo pues al menos positivos o a lo mejor estoy metiendo términos que no debería, pero por ejemplo una curva J que te permita mostrar el crecimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, ya nada más para terminar, creo que aquí me hicieron la recomendación, no mencioné que, por favor, diapositiva 4, Sofía, no mencioné que tenemos una beca del 60% con respecto al diplomado, ahí me disculpo, hay una beca aplicada al precio. Gracias por ahí por el recordatorio. Un diplomado en la Universidad Iberoamericana la verdad es que no son nada baratos, pero este en particular tiene un subsidio que está subsidiado prácticamente por la universidad. O sea, el costo que estamos cubriendo simplemente es la plantilla docente. Y creo que pues, es una gran oportunidad que está abierto para todos, ¿no? Ahí cualquier duda o pregunta podemos hablar del diplomado y con mucho gusto les comparto toda la información. Sin más, me gustaría, no tenemos más preguntas, sin más me gustaría cerrar, Luis. El Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a Luis Nazar por su participación como ponente del ciclo de pláticas para el diseño de organizacionales de impacto social.
con su presentación Claridad Financiera para Organizaciones de Impacto Social el día 23 de agosto del 2022, firmada por el maestro Óscar Flores Choperena, quien es coordinador del Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, muchas gracias de verdad al Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios. Un gusto, un placer y muchas gracias a todos los que asistieron a esta plática de introducción.